Pues vamos a comenzar esta mesa redonda. De nuevo en un espacio grande con muchos amigos y amigas, aquí sosteniéndonos y apoyándonos todos juntos, ¿no? Como decía ayer, hay algo que nos convoca y nos convoca aquí. Estamos aquí nosotros, pero podríais estar cualquiera de vosotras y vosotros aquí, ¿no? Nos toca estar aquí. Y vamos a intentar pues, responder a bastantes de las preguntas que nos habéis hecho. No se podrán a todas porque hay muchísimas, pero bueno. Entonces voy a empezar con una cita de nuestra querida amiga Mónica Caballé, amiga de todos los que estamos aquí. Todo lo que sucede es expresión de una única acción, la de la vida. La vida vive en nosotros. El sabio no siente que viva su vida, pues se sabe vivido por la corriente única de la vida. No se siente, en último término, responsable de lo que él es. ¿Quién ha elegido ser quien es? Y descansa en esa certeza, sorprendido y maravillado ante la obra que la vida realiza a través de él y de todo lo existente. Víctor Frank decía: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal. Y Nisargadatta, la última cita que voy a decir, comentaba: solo hay vida, no hay nadie que viva una vida, pero en el seno de la vida misma surge en la mente un pequeño torbellino que se complace en fantasías y se imagina a sí mismo dominando y controlando la vida. Y comienzo una pregunta. El que quiera, es para todos, o sea que cualquiera de vosotros. Esto es como si estuviéramos aquí en el salón. Aquí no hay nadie. Nos están apoyando, porque no creéis que aquí la cosa, verás si me lo entiendes. Bueno, sí que tengo que decir una cosa. Antes me ha estado diciendo mucha gente, bueno, pues gracias y a los ponentes, ¿no? La gratitud es hacia vosotros y vosotras. Como han dicho muchos cuando estábamos tomando café, de los que están aquí, estáis tan entregados, tan entregadas al silencio, a la escucha, que eso nos ayuda a los que estamos aquí, no sabéis cómo. Así que profunda gratitud a todos y a todas. La pregunta: el impulso vital que tiene el hombre es como un sí a la vida, ¿no? Sin embargo, cuando el destino es adverso, ¿no? Muchas veces este sí es transformado en un no, o quizás en un sí, pero, ¿no? ¿Creéis que en este sí, pero o un no se apaga la alegría espontánea de vivir? Yo sé que muchas de las preguntas seguramente han sido un poco respondidas, ¿no? Pero por ir profundizando un poco más o ratificando, ¿no? Bueno, esta sería la pregunta. Y la persona que quiera, pues puede comentar vosotros. A ver, yo creo que gracias por la pregunta y también por la calidad de escucho, me sumo a lo que decía Ana, ¿no? Está el don amargo realmente, ¿no? El que no esperas, ¿no? Y que es la contrariedad, es la adversidad, es ese puñetazo, ¿no? Que te da en algún momento el decurso de la vida, ¿no? Aún así, eso es vida también, ¿no? Es el lado que podríamos decir oscuro o el lado más difícil de digerir, ¿no? Eso altera el estado de alegría, claro, porque el estado de alegría tiene que ver con la percepción de un bien, el saborear un bien, el degustar un bien, ¿no? Cuando uno percibe un mal o una injusticia o una humillación, pues naturalmente ese estado se transfiere a otro estado, que es el de tristeza, decepción, ¿no? Por lo tanto, forma parte de ese oleaje, ¿no? Emocional, ¿no? Aún así todo es vida, ¿no? Y la clave es poder aprender de ese don amargo, ¿no?
de ese don que no esperabas, que irrumpe, cómo poder hacer un aprendizaje de él y una transformación, ¿no? Y eso es lo más difícil, porque recibir el don bello, noble, alegre, justo, eso uno abre su casa, ¿no?, para abrir la puerta a ese huésped, ¿no? Pero cuando el huésped es incómodo, el tema es cómo transformar esa acogida en una acogida que sea realmente fecunda y un aprendizaje. Y eso requiere de un proceso y de un tiempo, ¿no? Pero es la ocasión también de crecimiento y de ahondamiento en determinadas virtudes, la paciencia, la humildad, la tolerancia, todo eso uno lo aprende frente al don amargo, ¿no? Pero en efecto la alegría en aquel momento se volatiliza, desaparece y irrumpe la tristeza, ¿no? Es un flujo, es un oleaje que se produce, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Es que Francesc, cuando... Yo, Ana, perdona. Me encanta porque es como una... Sí, Venga. un poco eso en la línea que comenta Francesc y un poco con lo que hablábamos ayer de las emociones. Sí, obviamente la vida es alegría, la vida es amor, pero la vida también es tristeza, porque hay pérdidas y no podemos negarlas, no podemos mirar hacia otro lado pensando que no, yo no pierdo nada o lo que pierdo a mí no me afecta. Claro que nos afecta, claro que eso lo tenemos que sentir y, como dice Francesc, integrarlo en nuestra vida. Y en tanto en cuanto somos capaces de integrarlo serenamente, tranquilamente, somos más capaces de vivir con sentido. Para mí ese es el punto, poder integrar todo lo que nos pasa, desde la alegría, por supuesto, pero también desde otras emociones más dolorosas, más incómodas, pero igualmente necesarias, como en este caso hablamos de la pérdida o de la tristeza. Teresa. Debo confesar que no he conseguido escuchar bien la pregunta, el final de la pregunta, por el eco. Me estoy sintiendo incómodo porque no sé si es problema de mi deficiencia auditiva o es que reverbera aquí un montón lo que escucho y la reverberación no me permite escucharos, entenderos. Aquí reverbera mucho. Reverbera un montón. Pero yo sí quisiera decir algo, Ana. Mi experiencia es, no sé si voy a atinar o no en la pregunta, voy a tener un poco de ciencia infusa. Mi experiencia es que la alegría y la tristeza emocionales fluctúan continuamente, pero que, como decías ayer, Enrique, puede haber una sutil alegría tranquila y silenciosa cuando aceptamos la tristeza, cuando aceptamos los golpes. Una cosa dulce. ¿Quién era el literato que hablaba de tristeza y dulzura? Hablaba de Trilce, ¿no? Esos golpes de la vida, pero que al ser aceptados hay, no sé si llamarlo alegría, pero una dulzura de fondo que contiene ese golpe y esa tristeza, esa angustia, ¿no? Y cualquier emoción que podamos sentir fuerte, ¿no? Eso comentabas ayer de una manera tan bonita. Sí, lo comparto lo que dices, Teresa. Yo creo que hay un lugar en nosotros que no solo hay alegría, sino que somos alegría, ¿no? El asunto es conectar. Es cierto que a veces, al hilo de lo que planteaba la pregunta, todo el movimiento emocional puede estar tan alterado y también incluso nuestro nivel cognitivo que se nos oscurece ese fondo. Pero está siempre ahí y está siempre disponible. Y eso no está reñido con que haya un oleaje de distintos tonos de tristeza, pero yo hablaría de una alegría con minúscula y de una alegría con mayúscula. La alegría con minúscula es un sentimiento y lo opuesto a la alegría con minúscula es la tristeza, y oscilan alegría y tristeza y va a ser así todo el rato y todo el tiempo, estemos donde estemos. Pero hay una alegría con mayúscula que no es un sentimiento, es un estado de ser. Y ese estado de ser, tal como yo lo veo, se identifica, valga la redundancia, con nuestra identidad. No es que la alegría la podamos alcanzar, como el sentido tampoco, es que es lo que somos. Somos plenitud de alegría.
La tarea desde nuestro yo, desde nuestra personalidad, es conectar con eso que ya somos. No hay que conseguir nada fuera ni lejos. Está ya aquí, está en casa, ¿no? Teresa, ¿cómo salir de un patrón limitado o limitante personal, laboral o social, reconociendo que son una pulsión de la vida? Reconociendo que es solo. No, reconociendo que son una pulsión de la vida, ese patrón limitante, pero la pregunta es cómo salir de ese patrón. Creo que hay dos niveles. Está el nivel de la relación con el patrón limitado y luego está el patrón limitado. Creo que cuando observamos e identificamos de una manera sentida cuál es ese fin bondadoso buscado por el patrón, ocurre que sentimos el sentido ahí pulsando y dejamos de pelearnos con ese patrón. Y entonces ya no necesitamos que se vaya, porque lo comprendemos, ¿no? Y nos amigamos con él. Eso creo que se da cuando identificamos de una manera sentida la intención positiva, porque podemos identificarla de cuello para arriba, de una manera meramente intelectual. Creo que eso no nos transforma. Pero cuando lo identificamos de manera sentida, de verdad, nos encaja, nos remueve, ahí dejamos de pretender que ese patrón no esté. Y entonces dejamos de problematizarlo. Entonces, reconocer esa intención positiva, más que una vía para superar el patrón y para que no esté, es una vía para reconocer la vida pulsando ahí y para amigarnos con ese patrón y no necesitar que no esté. Otra cosa es cómo hacer para superar un patrón limitado. Yo en realidad, a pesar de abordar esto en consulta, no sé cómo hacer para superar un patrón limitado. Yo sé que detrás de los patrones limitados, en los patrones limitados, hay creencias, hay visiones miopes de la realidad. Y mi experiencia es que cuando sacamos a la luz, identificamos esas creencias limitadas y las cuestionamos, algo en nosotros cambia y los patrones tienden a transparentarse. Puede haber una trampa y es voy a cuestionar las creencias para que se vaya el patrón. Y eso lo podemos estar haciendo desde la discusión con el patrón. Creo que la puerta de entrada para la superación de cualquier patrón limitado es, lo sabemos, ¿no? Aceptar ese patrón, dejar de discutir contra él, ¿no? Entonces, hay una vía de amigarse con el patrón, hay una vía de poner luz, encender la lámpara encima de ese patrón. Y al comprender, como regalo, un don que se nos da es la transformación, que viene si no buscamos la transformación, si lo que buscamos es ver por respeto a lo que hay. Ahí es cuando, en mi experiencia, las cosas se mueven, ¿no? Francesc, ¿a qué le llamarías noche oscura o a qué le llamas? ¿Y de qué modo la iluminarías? Noche oscura, como saben, es una expresión extraordinaria, ¿no?, de San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, en su vida al Monte Carmelo, ¿no? Una de las expresiones más elevadas de la poesía en lengua castellana, ¿no? Lo utilizamos como una metáfora para referirnos a esos ámbitos de oscuridad, de abandono, de impotencia o de desesperación que podemos experimentar, ¿no? La desesperación es un estado en el que uno no ve salida alguna, ¿no? Esto es una noche oscura, ¿no? Es un grito que no tiene respuesta, ¿no? Es el ¿por qué me has abandonado? Esto es la noche oscura, es la experiencia de la soledad radical, del desamparo, ¿no? Y esa experiencia forma parte del decurso de la vida humana, ¿no? Irrumpe. Kierkegaard describe la desesperación como la ausencia de posibilidad, ¿eh? Dice, estar desesperado es no ver posibilidad alguna, ¿no?,
a un joven, a una relación, a una empresa, a una enfermedad, y por lo tanto experimentar ese no hay salidas, como una claustrofobia espiritual, quedarse encerrado, ¿no? ¿Cómo eliminarlo? ¿No? La cuestión es cómo iluminarlo, no cómo eliminarlo, porque esto es un estado por el que uno puede transitar, y cómo iluminarlo, ¿no? Este es el tema aquí, ¿no? Si uno distingue estos dos niveles, que yo estoy de acuerdo, un nivel más superficial, más epidérmico de realidad y un nivel más profundo, puede experimentar que incluso en la situación más desesperada está sostenido, no está tirado o dejado de la mano de Dios, o como decían algunos, lanzado al mundo, ¿no? Sino sostenido, ¿no? Esta es la experiencia de algunos místicos, ¿no? Y de algunas místicas, ¿no? Etty Hillesum o Edith Stein, ¿no? Que en un contexto donde todo se hunde, ¿no? Imaginen un campo de exterminio, imaginen un gueto, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser que esa persona en ese contexto donde pierde familiares, donde son enjaulados, donde son tratados como animales o simplemente humillados, mantenga esa paz, esa alegría a la que se refería Enrique, cuando lo que hay a su alrededor es grito, es llanto, es desesperación, ¿no? Eso siempre me ha interesado, este tipo de testigos, ¿no? Porque de algún modo querría participar de esa serenidad, de esa paz, ¿no? Y aquí el lenguaje nos falla, claro, pero es una experiencia de estar sostenido, de estar en comunión con el ser más profundo, de sentirse en las manos de Dios. Se utilizan expresiones de naturaleza distinta, pero en el fondo es un nivel segundo de realidad en el que uno se encuentra en paz, a pesar de que por arriba hay ese enorme mar tumultuoso, ¿no? Entonces no se trata de eliminar, se trata de iluminar esa noche oscura. Pero la noche oscura irrumpe y aparece. Y me parece una buena metáfora para expresar lo que a veces nos ocurre en el decurso vital, ¿no? Esos momentos de soledad radical o de desamparo. Nika, voy a formular la pregunta como está. ¿Cómo afecta la pareja a una vida conectada con uno mismo? ¿Puede dificultar? Yo creo que es más, puede dificultar la pareja. ¿No? Pero bueno, por ahí va la cosa. Entiendo que la pregunta es si uno es filósofo, si uno está en ese autoconocimiento, en ese vivir con uno mismo, conocerse, dedicarse tiempo, en tanto en cuanto puede afectar a la pareja, ¿no? ¿Sería así la pregunta? Sí, claro, como, ¿verdad? Puede dificultar. Exacto, puede dificultar o cuánto puede entorpecer. Todo lo contrario. En tanto en cuanto uno está a gusto consigo mismo, uno se conoce, uno está en paz, uno, como dice Enrique, tiene esa alegría interna, esa serenidad interna, nos relacionamos con los demás desde esa alegría, desde esa serenidad, con lo cual para nada está en contraposición o tiene que ser una dificultad, un conflicto, relacionarse, tener pareja, tener amigos, tener familia, con la filosofía, con ese dedicarse tiempo a uno mismo. Es más, cuando uno se dedica todo ese tiempo a sí mismo, cuando uno siente esa alegría, esa vitalidad, ese sentirse completo, lo que quieres es que el de al lado también lo sienta. Entonces le dices a tu pareja, oye, pero hazlo tú también, dedícate tiempo, disfruta tú también, porque vas a estar igual de bien que estoy yo, con lo cual estaremos mejor cuando estemos juntos. No se trata de pasar tiempo juntos, el más posible. Se trata que el tiempo que compartamos lo disfrutemos. Entonces, si uno está en paz, si uno está a gusto, si uno se gusta, todo lo de su alrededor, todas las circunstancias, todas sus relaciones van a mejorar inevitablemente. Entonces, al revés, os invito a trabajaros, a conoceros, pero también reforzar a todo vuestro alrededor, a sentirlo, a que se atrevan. El movimiento se demuestra andando. Entonces, pruébalo y ya me dices cómo te sientes. Entonces, de ese modo, creamos comunidad de gente que disfruta, que se conoce y que refuerza sus relaciones estando más a gusto consigo mismo.
Podéis cualquiera, aunque pregunte, y si no, nada, no pasa nada. Amigo. Te escucho bien. Vale. A ver, como ayer fuiste tan generoso contando tu experiencia personal, ¿no? Es una pregunta muy personal. Me gustaría que nos hablaras de tu experiencia de compasión y perdón hacia la persona que atropelló a Ana. Solo si es posible. Inmensa gratitud, pone. Eso tú verás porque es algo muy personal, yo te lo digo. Es poquito lo que tengo que decir porque no lo vivo como un mérito mío, el que no hubiera juicio, condena, excepto algún momento muy, muy puntual y pasajero. Lo vivo como un don, lo viví como un don desde el principio, ¿no? Porque si es cierto que cada persona en cada momento de nuestra vida hacemos lo que podemos y lo que sabemos, y si somos capaces de salir de nuestro propio mapa mental y ponernos en el mapa mental de la otra persona, bastante tortura tiene el muchacho que atropelló a Ana como para que encima yo cargue sobre él no sé qué agresividades o iras, ¿no? Entonces hay algo en mí que no puedo negar y es que cuando veo el lugar, cuando veo las fotos, las imágenes, pueda brotar hasta un insulto, pero es pasajero. Brota ahí, ¿no? Porque también tengo derecho yo a sentir lo que siento, pero basta que simplemente lo exprese y que me sitúe un poquito para que vea que en mí, dentro, y lo vivo como un regalo, repito, hay una limpieza total con respecto a él, ¿no? Me gustaría... En algunos días pensé, y hasta tenía un poquito aquí como de dolor, decir, qué lástima que no se ponga en contacto él, que no dé un aviso, que no toque, que no llame, para encontrarme con él, ¿no? y hablarlo. No, luego el abogado me dijo que probablemente sea porque si él hubiera dado ese paso, se podía haber utilizado en el juicio contra él, ¿no? Como una autoinculpación. Entonces también comprendo que no lo haya dado. Pero realmente no me importaría encontrarme con él, desearía encontrarme con él, ¿no? Y poder escucharlo y poder darle un abrazo. Y lo digo con mucha desapropiación. ¿Teresa? Mencionaste a Sócrates al decir que cuando queremos algo que va en contra de nuestro bien, estamos yendo hacia lo que en verdad no queremos. ¿Puedes explicar algo más de esto? Sí, gracias. Es lo que se ha llamado el intelectualismo ético socrático y es, iba a decir el principio, pero yo creo que es la constatación de que en todo lo que hacemos, si miramos bien, siempre estamos yendo a favor de lo que consideramos nuestro bien. Es decir, que nuestra voluntad es estructuralmente sana, siempre va hacia lo que se considera un bien. Es lo que comentaba ayer, ¿no? Cuando hablábamos de la intención positiva. Detrás de nuestros comportamientos, socialmente solemos asumir de nuestros comportamientos nocivos, problemáticos, limitados, solemos asumir que hay una voluntad endeble o una voluntad, una tendencia destructiva. Este tiene mala voluntad. Y entonces ponemos interiormente la cruz. Y entonces nos ponemos interiormente la cruz también a nosotros mismos y apartamos eso y lo esquinamos y se sombrea. Pero si miramos, la voluntad es aquella fuerza según la cual siempre corremos hacia lo que consideramos que es un bien, siempre va hacia el bien.
en todo lo que hacemos, ¿no? Esa es la estructura de la voluntad. El empuje hacia la vida, hacia lo constructivo, hacia lo bueno. Lo que pasa es que la voluntad sigue a la percepción. Entonces corremos detrás o vamos detrás de lo que percibimos que es un bien. Y muchas veces esa percepción está equivocada. Pero nuestro error creo que está en ponerle la cruz a la voluntad. Esto está hecho aposta, esto está hecho mal, esta voluntad es perversa. No, es que es un error. Lo que hay es un error y a veces como que forzamos, ¿no? Como este ejemplo que me gusta poner, ¿no? De dejar de fumar. Voy a dejar de fumar por mis narices, con mi fuerza de voluntad y forzando, ¿no? Y en realidad, en fumar, como en cualquier otra cosa, la voluntad sigue a la comprensión. Sigue a la comprensión. Entonces, la voluntad va detrás de aquello que consideramos un bien. Objetivamente, muchas veces vamos detrás de un mal. Muchas veces vamos detrás de algo que, como por ejemplo, cuando fumamos. Entonces ahí la voluntad no va hacia un bien objetivo, va hacia un bien subjetivo, esto es una distinción que hace Mónica Caballé, va hacia un bien subjetivo y hacia un mal objetivo. Entonces ahí, dice Sócrates, vamos detrás de lo que no queremos porque queremos el bien, pero objetivamente estamos yendo detrás del mal. No sé si me estoy explicando. Sí. Gracias. Queremos lo que en verdad no queremos, es una expresión muy liosa, pero sí se explica. Y entiendo que puede coincidir con nuestra experiencia, ¿no? Puede encajarnos. Francesc, voy a unir dos preguntas que creo que pueden... Una es, ¿de qué modo puede uno aclarar cuál es el sentido de su vida? Creo que puede tener relación con cómo y qué criterios establecemos para no equivocarnos demasiado en nuestra elección de lo que viviríamos el último día de nuestra vida. Claro que también tiene que ver, ¿no?, con cuál es el sentido de mi vida. Si mi sentido lo tengo como claro, pues estaré tranquilo ese día, ¿no? Bueno, que a lo mejor puede tener relación si quieres, ¿eh? Si no respondes lo que sea. Bueno, respecto a la aclaración de cómo dar sentido, dar plenitud, experimentar esa plenitud que en el fondo del ser está, yo creo que hay dos caminos. Un camino es el análisis retrospectivo. Tenemos una facultad, además de la voluntad, que es la memoria, ¿no? Y que no es una memoria puramente de datos, ¿no? Es una memoria emocional, como la inteligencia, ¿no? Y podemos recordar experiencias de plenitud. Uno puede recordar experiencias que ha vivido en las que ha sentido esa plenitud de sentido. Se ha sentido pleno, ha experimentado un instante o ha visto que eso que ha hecho, ha dicho, ha vivido, ha sido un bien, ha sido bello, ha generado unidad. Y eso lo podemos hacer, ¿no? Ese análisis retrospectivo, como también respecto a esos momentos de vacío, de absurdo, de esterilidad que uno ha experimentado a lo largo de su vida. Esta es la capacidad que tenemos de mirar hacia atrás y de hacer este autoexamen retrospectivo, ¿no? Y eso ya permite deslindar o aclarar, ¿no? Porque ese análisis retrospectivo permite llegar a algunas conclusiones, ¿no? Si he experimentado que haciendo eso o viviendo eso, pues he sentido que era útil a los demás y que dando ese bien experimentaba que mi vida era plena, aquí tengo una hoja de ruta para el futuro, ¿no? Ya sé cómo tengo que vivir a partir de ahora, y a qué tengo que decir que sí y a qué tengo que decir que no, ¿eh? Al final vivir siempre es elegir en determinadas encrucijadas, ¿no? Pero la memoria herida o la memoria serena ayuda a clarificar, ¿no? Sin embargo, a veces o hay desmemoria, o hay obstinación, o hay empecinamiento, o hay un bien subjetivo que concibo como un bien objetivo y persisto en destrozar mi vida, ¿no? Porque persisto en generar actos que me llevan o me conducen al vacío, o a la soledad, o a la claustrofobia, ¿no? Ese es un método que es más individual, es
casi diría un método que no puedo cultivar, ¿no? En su soledad sonora, como decía también San Juan de la Cruz, ¿no? Y luego hay otro método que es el diálogo socrático con otro, ¿no? Esto es, de algún modo, otra forma de clarificar, ¿no? No estamos solos en el mundo, hay otras personas que viven experiencias de plenitud, que viven experiencias de sentido, y el otro puede ser maestro. El otro cercano, el otro lejano, el otro que lo ha escrito a través de un texto o que en una conversación de café me dice es que realmente lo que me llena en la vida es ayudar a personas que están en la calle para poder ofrecerles un espacio digno para dormir. El receptor se queda con cara de interrogante, pero eso tiene valor, es un mensaje, ¿no? Pues igual es un modo que yo también tengo de poder dar sentido a esta vida, ¿no? Por tanto, yo no creo solo en una búsqueda o en una clarificación personal, ¿no? Cuenta al otro, ¿no? La experiencia del otro, lo que el otro ha vivido y nos comunica al lado de una taza de café, eso también nos ayuda a clarificar qué experiencias tienen sentido o no y cómo vivir a partir de ahora, ¿no? Entonces, claro, la pregunta respecto al final es una pregunta que puede ser casi una pregunta que genere angustia, ¿eh? Aquello de la congoja de Unamuno, es verdad, esa pregunta, hoy es tu último día, ¿no? Pero en cualquier caso puede ser generadora de una forma de vida seria, ¿no? Es decir, ojo que eso no va de broma, ¿eh? Eso no va de broma, ¿no? Por lo tanto, empieza a pensar, ¿no? Y empieza a contemplar tus movimientos, tus actos, tus decisiones, tus omisiones, porque todo eso tiene que ver con tu recorrido vital y con las experiencias de plenitud, ¿no? Yo creo que hay posibilidades de clarificarlo y de salir de la oscuridad, ¿no? Con esta mirada retrospectiva y ese diálogo socrático con otro que va hacia adentro y no se queda en la periferia de los acontecimientos. Muchas veces los diálogos son simplemente comentarios a lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Te has enterado de...? No me he enterado, bueno, ¿y qué más da, no? Mañana habrá otro desastre, ¿no? La cuestión es un diálogo que vaya a fondo, ¿eh? Que ayude a nacer al otro, aquello de Sócrates cuando pensaba en su madre, ¿no? Que ayudaba a parir a la mujer, ¿no? Es decir, se trata de sacar lo que tienes adentro, ¿no? Y eso, determinados tipos de diálogo tienen este efecto iluminador en una persona. Claro que los tienen. Gracias, Francesc. Nika, ¿cómo afrontar miedos internos que no tienen que ver con el qué dirán, sino haber sufrido algún tipo de agresión en cualquier nivel, ¿no? ¿Cómo enfrentarse a estos miedos que nos paralizan? Cuando pensamos en el miedo, lo primero que nos viene a la cabeza es me lo quiero quitar. Quítate los miedos, no pienses en eso, elimínalo. Los miedos son muy necesarios. No podemos pretender quitarlos. No podemos querer quitarlos. Los necesitamos. Si hemos vivido una experiencia traumática, o quizá no, pero nos la han contado, o quizá tampoco, pero nos la hemos creado en nuestra cabeza y nos la creemos. Entonces aparece ese miedo. Algo nos está diciendo, ojo, tu supervivencia está en juego. Porque los miedos nos hablan de las amenazas que sentimos. Si no tuviéramos miedo, no miraríamos en un paso de cebra si vienen coches. ¡Buah! Me lanzo. Pero lo miramos. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. ¿Por qué? Porque nuestra supervivencia está en juego. Con lo cual, cuando penséis en el miedo, cuando busquéis dentro de vosotros y yo, ¿a qué tengo miedo? ¿A mí qué me asusta? ¿A mí qué me amenaza o qué amenaza siento? Por favor, no pretendéis quitarlos, no pretendéis eliminarlos. Lo que hacemos con los miedos es darles recursos, buscar dentro de nosotros y fuera de nosotros herramientas, utilidades, recursos para hacer frente a esos miedos. En tanto en cuanto nos vemos que en esa balanza los recursos suben, las amenazas
se hacen un poquito más pequeñas y no nos impiden el día a día. Pero no se trata de vamos a quitarlo, no existe, soy Juan sin miedo. No. Vamos a trabajar los recursos, vamos a dotarnos de herramientas para hacerles frente. Fijaros, os voy a contar algo personal. En marzo mi abuelo va a hacer 100 años. Él vive en Mallorca, yo vivo en Valencia. Y claro, uno de mis miedos, creo que real, es que va a morir y yo no estaré en Mallorca. Que cuando muera yo no esté en ese momento en la isla para poder acompañarle en ese momento y despedirme. Entonces, es un miedo que yo sentía y sé que está. Entonces, hace ya como 3 o 4 años, cada vez que voy a verlo, lo miro y me dice, lo hacemos, ¿no? Y yo le digo, lo hacemos. Él ya lo ha aprendido. Cojo la cámara y nos hacemos un selfie. Nos hacemos una foto. Y luego él me dice, ¿me la enseñas? No ve mucho, pero yo se la enseño porque es muy presumido. Pero todas las veces que voy a verlo siempre tengo mi última foto con mi abuelo, porque probablemente va a ser la última. Entonces eso a mí, tener esa foto con él, incluso ahora en Navidades grabamos un vídeo de felicitación de Navidades, porque puede ser la última Navidad. Entonces, lo que decía antes Francesc de ¿y si fuera tu último día? Pues es que puede ser la última vez que vea a mi abuelo. Y ante ese miedo yo me he buscado mi recurso. Y me da mucha paz, me da mucha serenidad visitarlo, me da mucha serenidad cuando nos despedimos y le digo, abuelo, te quiero mucho. Y él me dice, no más que yo a ti. Ya nos veremos, ya nos veremos. Y esa es nuestra despedida siempre. Entonces, por eso os invito a que busquéis qué miedos tenéis y decir, vale, ¿y qué recurso, qué herramienta, qué puedo yo hacer? No para eliminar el miedo, sino para buscar un recurso para sentirme más fuerte cuando llegue ese momento. Muy bien. ¿Cuáles son, Enrique? Es que así no perdemos ripio, ¿eh? Vamos. ¿Cuáles son? Dos por una. Ajá. ¿Cómo se dice? O una, 2 por 1. ¿Cuáles son las etapas y las tareas a realizar para cerrar el duelo de manera adecuada? Y por otro lado, ¿cómo sabes que has hecho el duelo y que lo has hecho bien? Bueno, las etapas de un proceso de duelo pues están como muy establecidas, ¿no? Yo creo que fue sobre todo aquella famosa psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, la que les dio forma y se nombran 5. Primero la negación, esto no puede estar pasando y esta etapa es muy fuerte en las pérdidas repentinas. No ha salido aquí, pero lo quiero decir con tu permiso, Francesc. Francesc y Carmen, el día 14 de agosto, perdieron a un hijo de 26 años que cayó también de una montaña en los picos de Europa. Ante una pérdida inesperada como la de Oriol, como la de Ana, lo primero que vives es negación fortísima, porque ni tu cuerpo, ni tu cerebro, ni tu psiquismo han tenido tiempo de asimilarlo, ¿no? Entonces el cuerpo dice, no puede ser, ¿cómo puede ser Ana si estaba jugando con ella hace un rato? ¿Cómo puede ser que ya no esté, no? La negación es terrible y dura mucho, ¿no? Y con mucha carga. Una segunda etapa es la negociación, que es como una negación atenuada. Ya no puedes negar que eso ha ocurrido, pero sobre todo esto me parece que se presenta más cuando es una ruptura, una pérdida de una relación querida. Es como que todavía esperas una posibilidad de poder negociar con la persona para que no te abandone, por ejemplo, ¿no? Es una negociación también en el plano religioso, la persona que es religiosa cuando hace una promesa a Dios o lo que sea, como para conseguir revertir la situación, la negociación. La tercera es la rabia, la furia, la ira, en diferentes grados según muchos factores también, ¿no? Porque aquello ya ves que es irreversible, aquello te duele, te rompe, te desgarra por dentro y siempre que hay frustración hay dolor. Esto es como la ley de la gravedad, por eso que la ira o la rabia no es mala ni buena, los sentimientos son moralmente neutros, otra cosa es cómo lo gestiono, qué hago con ellos, pero
la intensidad de la frustración, del dolor padecido, va a dar también la intensidad de la rabia, de la ira o de lo que fuere, ¿no? Aunque cada caso, repito, es cada caso también. En cuarto lugar, la cuarta etapa es la depresión, el hundimiento. Ya has sacado la furia, pero te das cuenta que eso es irreversible, que esto no tiene vuelta atrás y te hundes, ¿no? Y la última etapa, finalmente, la que cierra el duelo y sin la cual el duelo no puede cerrarse, es la aceptación. Que no significa que me guste lo que ha ocurrido, que no significa que ya no lo quiera ver o no quiera prestar, no, significa que abrazo la realidad dolorosa de lo que ha ocurrido, aunque todavía esté sangrando con ella, ¿no? Estas serían las etapas clásicas, las 5 etapas. Luego, más modernamente, los psicólogos hablan de tareas y me parece importante la distinción porque la etapa evoca algo que parece que es objetivo, estés tú como estés. Es cierto que una persona puede quedarse anclada en la negación y hacer duelos que no terminan nunca, otros en la rabia, otros en la depresión, etc. Pero hablar de etapas parece que habla de pasos que se van a dar. Hablar de tareas evoca actitudes, ¿no? ¿Qué tarea tengo yo que hacer? ¿Qué puedo hacer de mi parte? Y aquí las tareas podrían ser 4. La primera siempre es la aceptación, que no quiere decir que ya sea posible en el primer momento, pero quiere decir que en mí hay una predisposición, una actitud, quizá porque lo he comprendido, porque lo intuyo, a que el camino pasa por la aceptación. Y a lo mejor el primer paso que tengo que dar para aceptar es aceptar que no puedo aceptar. Aceptar que todavía no me es posible aceptar, pero ya esa aceptación es valiosa y produce efectos, ¿no? Después de esta primera tarea, una segunda tarea va al hilo de lo que compartía Nika ahora, es enterarme de cómo estoy. Y para enterarme de cómo estoy, la herramienta privilegiada son las emociones y los sentimientos, ¿no? A veces tendemos a catalogarlos. No, la tristeza es mala, o el miedo es malo, o la ira es mala, y nos estamos evitando. Los sentimientos y las emociones son fuentes de información. Entonces me están diciendo cómo estoy. Si yo tengo una tristeza que me hace llorar 3 veces al día, una tristeza que me hace caer los párpados de los ojos, me está diciendo mucha información sobre mí. Lo que he de hacer es prestar atención a esa sensación, ¿no? Tristeza, y como esa cualquier otra emoción, cualquier otro sentimiento. Así que la segunda etapa es decirme con honestidad, con lucidez, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En qué momento estoy ahora? Y a veces puede ser necesario y a veces imprescindible incluso el contar con un profesional, el poder ir a una persona, un psicólogo, una psicóloga, decir, esto me pasa y por un lado no termino de entender qué es esto y por otro lado me supera, no lo puedo manejar, necesito ayuda para poder manejar y resolver esto, ¿no? La tercera tarea sería una tarea de reconstrucción. Hay una psicóloga, creo que es psicóloga mallorquina, no sé si la conoces, Margalida Estarellas, ¿te suena? ¿Es psicóloga? Margalida Estarellas dice algo así como esto. Cuando pasa una pérdida importante, sabes que todo podrá terminar bien, pero nada será igual. Aceptar, cuando la pérdida es inesperada y cruel, aceptar que ya nunca eso volverá, que ya nunca será igual, que ya nunca será lo mismo, al principio es algo invivible, ¿no? Inconsolable. Pues bien, se trata, después de que has ido haciendo un proceso que también se requiere tiempo para ello, empezar un trabajo, una tarea de reconstrucción. ¿Cómo me reconstruyo yo con la certeza de que nada será igual? De que nunca podré tocar a Ana, nunca más. Lo siento, lo siento. Pero sin embargo, Ana estamos ahí y yo sé que ella quiere que reconstruya mi vida, ¿no? Y finalmente la cuarta tarea es como el resultado de todo el proceso que va de la mano de la aceptación profunda, lo cual no niega que haya despertares que te sobrecojan.
La cuarta tarea es cuando pasamos de sobrevivir a vivir. Hemos estado sobreviviendo pues, con lo que nos ha caído encima, con todo lo que tú quieras. Has ido reconstruyéndote como buenamente has podido. Y llega un punto en el que tú dices, estoy viviendo, como decía Francés esta mañana, plenamente. Estoy conectado con esa plenitud que somos, ¿no? Y en esa plenitud estoy compartiendo de nuevo mi existencia con Ana. Sigo echándola de menos físicamente, pero no se ha perdido nada, como me decía ella, ¿no? En lo que somos no ha cambiado nada. Estas serían las tareas. Y sabes que has recorrido el duelo, primero cuando tienes certeza de que no te estás ocultando nada, de que no te estás negando, no estás evitando nada. Estás poniendo luz o consciencia en toda tu realidad entera, en todo tu psiquismo. Esto es lo que hay, ¿no? Te das cuenta de que se ha ido superando el duelo también cuando el recuerdo te trae dolor, pero no trae ya sufrimiento. No te enredas en él, no estás en funcionamientos tipo queja, lamento, victimismo permanente. No, hay una limpieza del dolor. Yo ahora mismo puedo llorar porque no depende de mí, ya aflora el llanto, pero no me recreo en él, no lo estoy prolongando, no estoy diciendo vaya tarde que me espera, cosa que hubiera dicho hace 4 meses, ¿no? No, sencillamente el dolor aparece, te lo dejas sentir, pero hay una limpieza en el modo de sentir el dolor. Y luego finalmente ves que el ciclo se ha terminado porque realmente vives, empiezas a vivir. No igual que antes, no va a ser igual que antes, pero es vida plena, ¿no? Esos son los criterios, en mi caso, que detecto. ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos. Espérate, Teresa. Esto nos puede pasar a cualquiera con otras situaciones. Estoy viviendo un patrón limitado en este momento de mi vida. Siento mucho conflicto y enfado a veces e ira con mis padres que son mayores y llego a perder la paciencia enfadándome o gritando, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo voy a dar las gracias a este patrón contra mis padres de 90 años por mi falta de paciencia? Qué buena pregunta y qué bonita. ¿Qué diría? Diría que una invitación a que entiendo que nuestros patrones limitados tienen consecuencias en nosotros y en los demás. Podemos tener comportamientos autodestructivos y hacernos daño, y podemos tener comportamientos destructivos con los demás y hacer daño a los demás. Es decir, que los patrones limitados tengan una intención positiva no quiere decir que no tengan efectos o que sus efectos sean inocentes, ¿no? Me parece importante reconocer que objetivamente un patrón limitado tiene consecuencias, ¿no? Y la invitación es a contactar con ese enfado, con esa ira, a sentirla en el cuerpo y a preguntarle a esa ira, a escucharla, ¿no? Como decías, Enrique, las emociones y los sentimientos nos dan información muy valiosa y necesaria. Y a preguntar a ese enfado qué quiere decir y escucharlo. Antes de eso, algo que has dicho tú, Enrique. Si tengo resistencia al enfado, primero siento la resistencia en el cuerpo. Porque esa va a ser la primera capa de la cebolla. No podemos llegar hasta las que están dentro si la de fuera está ahí presente, ¿no? Entonces, primero, aceptar que le tengo manía a mi enfado, que no lo acepto, que no lo quiero, y sentir esa resistencia y dejar que esté ahí. Y una vez que haya esa resistencia aflojado un poquito, sentir el enfado en el cuerpo y preguntar al enfado qué quieres decir y escuchar y dejarle que hable y legitimarlo, legitimar su existencia. Otra cosa es hacer lo que el enfado me dice que yo haga.
pero que exista, respetar que exista, ¿no? Lo cual no significa ser connivente con el enfado. Y escuchar qué es lo que me tiene para decir y preguntarle qué anhelo hay en ti. Y escuchar eso que quiere el enfado para mí. A lo mejor no estoy aceptando, no lo sé, ¿eh? A lo mejor no estoy aceptando que mis padres estén como están. No estoy aceptando su vejez, su lentitud, su dolor. No estoy aceptando mi dolor, el dolor que a mí me provoca ver a mis padres así. No estoy pudiendo descansar en ese dolor. Y descansar en ese anhelo. Y descansar en ese sentir. Como decías, Enrique, el sentir es neutro. Es neutro. El enfado hacia mis padres no es malo. La bondad y la maldad están en los actos, en si yo actúo de manera reactiva desde el enfado y de manera ciega, ¿no? El propio enfado es otra cosa, ¿no? Es un mensaje en una botella, ¿no? No es malo, ¿no? Como decía Nika también, ¿no? Entonces, escuchar ese sentir y observar el anhelo que hay ahí. Y en mi experiencia, cuando hay ese tipo de sentir, es decir, ese tipo de aceptación y de escucha del sentir, hay una gratitud que no se trata de forzar. Si sale la gratitud, sale. Si no sale, no sale. Pero mi experiencia es que cuando contactamos con esa fuerza que está ahí, podemos dar las gracias a ese patrón. Nos distanciamos de ese patrón. Y vemos lo que quiere, lo que busca, ¿no? Sabiendo que no somos esa emoción, que esa emoción no nos invade totalmente y que no vamos a hacer a pies juntillas lo que quiere, ¿no? Tomando distancia y viéndola con objetividad. Esa sería mi invitación. Francesc, ¿cómo se puede encontrar la unidad en seres humanos tan dañados o dañinos para el todo? Esta es la pregunta, ¿no? Sobre todo tratando de elevar la mirada, ¿eh? Lo decía antes, ¿no? Que tendíamos sobre todo a ver las diferencias y los rasgos que nos distinguen, y a veces estos rasgos tienen que ver con talentos, con capacidades, con recorridos vitales, con heridas que uno experimenta y otros no, y tendemos a comparar, ¿no? Kierkegaard decía que comparar es autoinmolarse, ¿no? Tendemos a comparar una situación, otra situación, y eso genera resentimientos, envidias, porque no tengo lo que el otro tiene, porque el otro tiene unas características que ojalá yo hubiera tenido, ¿no? No hay felicidad si hay envidia. Entonces lo que se trata es de hacer un recorrido en otra dirección, que es tratar de ver esa raíz común, o esa fuente común, o ese ser que compartimos más allá de las individuaciones o los rasgos individuales que tenemos. Este es un ejercicio al que no estamos acostumbrados, porque nos enseñan a distinguir, a separar y además a organizar de más a menos, ¿no? El excelente y el que está en una situación pues deficitaria, ¿no? No es una distinción simplemente, sino que además es una categorización, ¿no? De más a menos, ¿no? Y de lo que se trata es de ver lo que une, ¿no? Y ese es un ejercicio que es posible hacer, ¿no? Es posible hacer. Y nos damos cuenta que hay rasgos muy comunes a nosotros. Pues la necesidad de ser amado, por ejemplo, ¿no? O la necesidad de vivir una vida con sentido, ¿no? O el deseo de ser reconocido, ¿no? O el anhelo de tener relaciones de calidad, ¿no? Y no simplemente una cantidad de relaciones, ¿eh? O la condición mortal, ¿no? O la exposición a la herida, o la idéntica vulnerabilidad ontológica, ¿no? Aunque hay personas ciertamente que se sitúan en una vulnerabilidad superior a nivel económico, a nivel social, a nivel de conocimientos, ¿no? Pero somos vulnerables desde el punto de vista de nuestra entidad más profunda, ¿no? Podemos ser heridos, ¿no? Entonces, un dato que yo he aprendido también y que lo compartí justamente ayer en la comida con Enrique, es que cuando vives una experiencia traumática, una especie de situación límite que no esperabas, eso también te permite
comprender al que está viviendo una situación análoga o similar, ¿no? Te permite descentrarte y permite no frivolizar el sufrimiento ajeno, tratar de comprender la experiencia que está viviendo. Eso nos hace más compasivos de verdad, ¿eh? Para mí es muy grande la diferencia entre lástima y compasión, ¿no? La lástima es una emoción a veces muy espúrea, ¿no? Y muy efímera, ¿no? Vemos en un documental un niño hambriento, sentimos lástima, pero no pasan 2 segundos y estamos observando un anuncio de, qué sé yo, de mantequilla, ¿no? Y nos hemos olvidado del niño, de su desnutrición y de su sufrimiento. Esto es una lástima. Pero esto no es compasión, ¿no? La compasión, que tiene muchas definiciones, tiene que ver con este descentrarse y, de algún modo, transitar hacia la situación del otro, ¿no? Compartir su dolor, experimentar su sufrimiento. Y cuando uno vive una situación límite, como la que narraba pues Enrique y la que hemos vivido mi esposa aquí presente y yo, pues eso te permite también comprender mejor al que ha vivido la pérdida de un ser querido. Y sobre todo no banalizar ese sufrimiento, comprenderlo y tratar de entender que hay formas de reaccionar, de entender, que hay quien se queda como enquistado en una de esas etapas de Kübler-Ross. Dices que esta persona está todavía allí petrificada, ¿no? En la etapa 2, ¿no? O en la etapa 3, ¿no? Y sin embargo otras, por circunstancias muy distintas o por un gran entrenamiento espiritual o un gran apoyo de la comunidad, pues han llegado a la aceptación, ¿no? Y asumir que nada será igual, pero que puede haber vida y no solo sobrevivir después de eso, ¿no? Por lo tanto, yo diría que sí, que es posible indagar eso que nos une, y el hecho de haber pasado por una experiencia así te puede hacer mucho más comprensivo, mucho más compasivo. Y Schopenhauer decía que había una identidad entre compasión y humanidad, ¿eh? Que allí donde hay compasión hay más humanidad, ¿eh? Y que ser humano y ser compasivo son casi como sinónimos. Otra cosa es la lástima, que a veces es muy espuria y simplemente epidérmica. Gracias, Francesc. Gracias. Nica, vamos a hacer la última pregunta personal y luego pasaremos a preguntas lanzadas a todos, ¿eh? Y respondéis la persona que queráis, o 2 o 3. Bueno, la última pregunta para ti. ¿Uno nace solósofo o se hace? Al igual que decía Enrique que todos tenemos una alegría en mayúsculas con la que nacemos, que es nuestro motor de vida, sinceramente yo creo que todos nacemos solósofos. Lo que pasa es que no nos atrevemos, por esos miedos que hablaba antes, no nos dejan, porque ¿cómo te vas a ir sola? ¿Cómo vas a vivir sola? ¿Cómo vas a cenar sola? Pero yo creo que todos nacemos con esas ganas, con esa ilusión, incluso con esa necesidad de conocernos, de sentirnos, de explorarnos por dentro. El trabajo después reside en tener la voluntad, tener la certeza de que ese es un buen camino. Porque durante mucho tiempo, históricamente, por nuestra tradición judeocristiana, es da al otro y no te des a ti, no seas egoísta, no seas, no te mires a ti, da y da y da. Y sí que es verdad, pero no puedo dar aquello que yo no tengo. Y primero tengo que saber qué es lo que tengo que conocerme, tengo que dedicarme tiempo a mí para saber quién soy y luego dar. Porque sí que veo muchas veces en consulta y probablemente en el día a día también lo veis vosotros, de cuánta gente da esperando pedir, de cuánta gente da aquello que no tiene pero espera que se le dé, ¿no? Y es eso de, hablabas antes de dar, Francesc, y sí, se trata de dar, pero se trata de dar
también quedándonos un trozo para nosotros. Se trata de dar, se trata de compartir, pero a la primera persona con quien tenemos que ser compasivos, empáticos, generosos, es con nosotros mismos. Eres la persona más importante de tu vida. Entonces, tomemos conciencia que sí, que todos somos solósofos, todos tenemos esa necesidad, esa ilusión, esas ganas, esa alegría dentro de conocernos, de disfrutar de la vida en solitario para luego poder compartirla. Muy bien. Entramos en unos minutos de una pregunta y los que queráis respondéis, ¿vale? Preguntas así que suelen salir en este momento, por ejemplo, con los hijos, ¿no? ¿Cómo ayudar a los hijos a conectar con su ser cuando les vemos perdidos y sin saber qué hacer con su vida, ¿no? Esta es la pregunta que muchos padres, ¿no?, y madres desesperadamente viven, ¿no?, en tutorías de institutos y en consultas, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que asumir una práctica que no es habitual, ¿no?, que es soltar, dejar ir también, ¿eh? Con frecuencia hay una voluntad de control, de dominio, de seguimiento, digamos, hipercontrolado de los movimientos del hijo o de la hija, con el fin, naturalmente, de evitarle un mal, una caída, ¿no?, una ruptura, ¿no? Tanto el fin es bueno, pero al final no deja que ese hijo se equivoque, no deja que ese hijo empiece a desarrollar sus propias destrezas y habilidades. Es decir, el paternalismo así desarrollado es muy limitante y muy castrador para esa persona, ¿no?, porque lleva un proteccionismo que el otro pues no se puede equivocar, ¿no? El hijo se equivoca, nos equivocamos, errare humanum est, y hay que asumir eso. Entonces hay una voluntad de control. Ese tipo de forma de ejercer la paternidad o la maternidad es muy, pero muy dolorosa, porque no acaba de cortar el cordón umbilical, ¿no? Quiere atarlo y atarlo corto para evitar un mal, ¿no? Es una mala praxis, estoy convencido, ¿no? Entonces hay que dejar ir, hay que soltar, ¿no?, hay que liberar, ¿no? Ayer hablaban del desapego, ¿no? Una cosa es amar, otra cosa es estar apegado a alguien, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Amar es liberar al otro, es dejarle espacio, es dejar que corra, es apostar por él, es velar por él, es, en el fondo, querer que sea eterno, decía Gabriel Marcel, ¿no? Amar a alguien es ojalá no murieras nunca, ¿no?, y pensar que está, ¿no?, aunque no está aquí como estamos ahora, ¿no?, o si está no lo percibimos como lo percibimos ahora, ¿no? En cualquier caso, cuando uno observa esa desorientación, esa forma de vivir pues que es muy errática, naturalmente puede aconsejar, puede dar pautas, tiene que hacerlo, pero él tiene que probar por sí mismo y tiene que equivocarse. También nos equivocamos nosotros, ¿no? Y luego, cuando hay una herida, estar al lado y ayudarle, ¿no?, y nunca recriminarle, pero estar al lado y ayudarle. Y él va tomando también sus lecciones y va asumiendo, y si hace esa mirada retrospectiva puede ser que haya aprendido también de esos errores, ¿no? Pero la voluntad de control y de dominio creo que es una mala praxis que no deja crecer y no deja madurar, y que muchas veces en el fondo no queremos hijos, sino figuras que sean pequeños clones de nuestras expectativas, ¿no? Y cuando salen de esa expectativa es cuando experimentamos frustración, tenías que haber sido eso y no lo has sido, todo lo que he hecho por ti. La paternidad y la maternidad es un don y hay que aceptar ese don y hay que acompañarlo, pero dejar que crezca y sobre todo liberarlo, soltarlo, ¿no? No tenerlo encadenado, apegado a tu ser, ¿no? Esas son malas prácticas, yo creo, que no permiten crecer al otro. Sí, fíjate, yo siguiendo en la línea de lo que comentaba antes Francesc, que recojo ahora con lo que decía, a mí algo que los pacientes siempre me dicen, ahora en consulta he estado muchos años trabajando en oncología y en paliativos también, y siempre me decían, Nika,
¿Me estoy muriendo? Te estoy diciendo que he tenido una recaída y no me miras con pena. ¿Con pena? ¿Por qué te tengo que mirar con pena? Jolín, porque me estoy muriendo. Digo, ¿y? Tienes muchas capacidades, has vivido una vida, estoy aprendiendo de ti. ¿Pena? ¿Pobrecito o pobrecita de qué? Entonces, esa diferenciación, como nos decía Francesc, entre que alguien nos dé lástima y que tengamos compasión de ella. Cuando alguien nos da lástima, cuando decimos, ¡ay, pobrecito!, nos estamos poniendo por encima de esa persona y a ella la estamos poniendo por debajo. Emocional y mentalmente, yo tengo más cosas que tú, tengo más capacidades que tú, tengo más herramientas que tú y tú me das pena, me das lástima. Y de ahí ni cambiamos el mundo ni ayudamos a esa persona desde la lástima. Por eso, miraros, cuando miréis a alguien, cómo la estoy mirando. Si es desde la lástima, tomad conciencia y empezad a ver cuántas capacidades, cuántas habilidades, cuántas experiencias, cuántas vivencias tiene esa persona de la cual también podéis aprender. Por eso cuando hablas de los hijos, de la crianza, yo no tengo hijos, pero os pongo el ejemplo de los pacientes, incluso de estos de oncología, toma conciencia de, ¿y yo qué puedo aprender de ti? ¿Cuántas cosas? Quitaos ese pobrecito y es mirar desde la compasión, pero también desde la admiración. Como persona, ¿qué me das? ¿Qué puedo sacar de ti, de tu experiencia, de tus vivencias? ¿Cómo me puedo enriquecer yo también de esta persona que no me da ninguna pena? Ana, yo quisiera añadir, perdón, en la línea de lo que comentaba Francesc. No tengo hijos, con lo cual no puedo hablar en calidad de madre, puedo hablar en calidad de hija y en calidad de acompañante, porque entiendo que la paternidad y la maternidad es un proceso, la crianza es un proceso de acompañar, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? La confianza, confiar en el otro, en que el otro tiene sus recursos, en que el otro es una semilla que está llamada a crecer y que nuestra labor es abonar, regar, exponer al sol y dejar que eso crezca, ¿no? Y tener la confianza de que la persona tiene sus recursos, ¿no? Y que podemos soltar porque tiene sus recursos, ¿no? Eso me parece muy poderoso. Lo digo en calidad de hija confiada, ¿no? En la cual han confiado, ¿no? Y en calidad de acompañante, ¿no? La sensación de bueno, este error en el que podemos caer acompañando de yo sé más que tú acerca de ti, ese tremendo error, ¿no? Decir, no, yo no tengo ni idea. Yo te acompaño y quien sabes eres tú, y esa confianza en el fondo del otro que es sapiente, que es bondadoso, que es amoroso y que sabe, ¿no? Eso me parece importante también. Tenemos 2 o 3 ya más solo. Esta es una pregunta que suele salir. Llevo años intentando acallar la mente sin éxito. Ni meditación, ni yoga, ni lectura sobre crecimiento personal. ¿Cómo se empieza esto? Enrique. Pues nada, mucho ánimo, a seguir intentando. Hay otra. Que ya hemos acabado, vale. Muy bien. Pues para el foro que viene esta pregunta, a seguir intentando. No, espera un poquito, Ahora, ya que no, te que pones así. No. Venga, va. A ver, a mí me gusta decir que los tiempos de práctica de meditación, sea cual sea la forma que cada cual entienda lo que es meditar, al final es un tiempo de entrenamiento para la vida cotidiana, ¿no? Pero el partido de fútbol no es el tiempo de meditación, es el entrenamiento. El partido de fútbol es la vida cotidiana. Vale, entonces se trata de vivir
en ese entrenamiento algo que luego queremos seguir viviendo en nuestra vida cotidiana, si no, no nos serviría de nada. Y si no vivimos en la vida cotidiana lo que entrenamos aquí, tampoco vamos a obtener ningún resultado del propio entrenamiento. Y no es un juego de palabras, espero, ni un trabalenguas, pero va por ahí. Dicho esto, cada cual verá cuál es la forma que más le ayuda, que más eficaz le resulta, o alguno puede reconocer que no hay caso, que no hay ninguna forma. Pues nada, será su historia, tampoco pasa nada, y como diría Ana María, también eso está bien, ¿no? ¿Cómo era? ¿Esto es un absoluto fracaso? Esto es un desastre, no hay problema. Esto es un desastre, no hay problema. Dicho eso, hay dos grandes caminos en cuanto a modos, ¿no?, para ejercitarnos en el silencio de la mente. Un camino es poner la atención en aquello que estamos haciendo, y esto vale para la vida cotidiana. Ahora mismo yo hablo, puedo hablar de memoria, o puedo estar atento a lo que digo, puedo estar sintiendo mi cuerpo. Luego estaré comiendo, puedo comer desde la rutina, puedo comer desde la atención. Entonces, si yo pongo la atención en lo que estoy haciendo, la mente solita se va a ir acallando, se va a ir silenciando. Es una forma de aprender. Sabiendo, dicho sea entre paréntesis, que muchas veces el problema no está en la mente. No es que tengamos una mente rara o muy parlanchina, que puede que también, pero no. El problema suele estar más en el mundo emocional. Una mente muy activa y que cuesta mucho detenerla revela que hay mucha ansiedad en la persona. Por tanto, hasta que yo no vaya resolviendo la ansiedad que tengo, es trabajo casi perdido querer acallar la mente. Aunque también es cierto que si acallo la mente, la ansiedad se reducirá. Pero saber bien dónde está el problema, quizá no esté en la mente, esté en la ansiedad. Este es un camino. Y el otro camino es el de observar la propia mente. Esta es que es una práctica que me encanta y me encanta enseñar, ¿no? Es como tomar un poquito de distancia, ver mi mente como si fuera eso, o nubes que pasan, o huéspedes que están alojados ahí, los distintos pensamientos, y yo estoy fuera, atrás, en otro lugar. Psicología transpersonal se llama el testigo. Estoy en otro lugar y simplemente observo la mente, y empiezas a comprobar por ti mismo, porque aquí no hay que creerse nada, que cuando observas la mente se detiene, aunque sea una fracción de segundo, porque estamos hechos de tal manera que no podemos pensar y observar a la vez, igual que no podemos tragar y soplar a la vez. No podemos pensar y observar. Por tanto, si yo desarrollo mi capacidad de observar mi mente, soy consciente de lo que está pasando por ella, no puedo estar pensando. La mente se callará. Pensaré cuando necesite pensar, pero no esta otra rumiación, ¿no? Esto me parece que es lo básico, Ana. Gracias, Enrique. Voy a lanzar dos preguntas. Primero una, vamos a ver si en poquito tiempo. ¿Cómo distinguir el esfuerzo que puede ser conveniente para hacer cosas que me van a ayudar para mi crecimiento de aquel esfuerzo que es más una forma aprendida de vivir sufriendo por esforzarme? Mira, Teresa. Si entiendo bien, es la diferencia entre esforzarse y forzarse, ¿no? El esfuerzo sería ese impulso natural que te invita a hacer algo, donde no fuerzas, donde lo haces desde esa nada, hay algo auténtico, sencillo, profundo, que te invita a hacer algo. Y el forzamiento es ese esfuerzo agenciado por el yo, ¿no? Es ese me empeño en hacer algo, ¿no? Esto lo hago yo por mis narices, ¿no? Como ese ejemplo que me gusta poner de intentar dejar de fumar, ¿no? O intentar hacer una dieta, o intentar hacer una rutina de ejercicio, o tantas cosas que nos podemos proponer, ¿no? Hacerlo desde el querer, desde ese querer profundo, desde ese, ese querer profundo creo que es el que nos lleva a movilizar la energía de una manera natural y orgánica, no forzada, que es un esfuerzo que entiendo que es comedido, y que nos lleva, en el caso de la adicción, por ejemplo, ¿no?, a observar qué es lo que pasa, a sentirse fumando, no fumando, que me da ganas de fumar, que me da ganas de no fumar, que no se empeña en dejar de fumar ya,
¿no?, que va en el sentido del querer, ¿no? Yo quiero dejar de fumar y entonces observo y comprendo y soy paciente, o ese esfuerzo del yo ideal, en realidad, ¿no?, del me quiero ver sin fumar, no acepto, no tolero no fumar, no tolero fumar, y entonces lo dejo por mera fuerza de voluntad, con mono, sin comprender por qué lo estoy dejando. Y entonces fuerzo a la máquina, ¿no? Y eso es desgastante, vuelvo a fumar, más tarde o más temprano estoy muy fastidiado, y no es un proceso orgánico, natural, suave, apacible, sino que es violento, ¿no? Y distingo entre esto y se me ha olvidado la pregunta. A mí también, la tenemos clara. Era un poco el esfuerzo a veces, ¿no? Como... Lo voy a mirar porque no... Espérate. Y ahora a ver dónde lo... ¿Cómo distinguir el esfuerzo que puede ser conveniente para hacer cosas que me van a ayudar para mi crecimiento, de aquel esfuerzo que es más una forma aprendida de vivir sufriendo por esforzarme, ¿no? Pues un signo es que en uno hay tensión y hay forzamiento, hay violencia, y en el otro no la hay, ¿no? Uno es una cosa suave y orgánica, aunque pueda ser muy energética, pero no hay violencia, no hay sufrimiento, y en el otro sí hay sufrimiento, ¿no? En uno hay ruido mental, en el otro no. Uno nace más como del centro y el otro nace más como de aquí, ¿no? Eso pueden ser signos. Simplemente ir al cuerpo y notar en el cuerpo si hay contracción, si hay tensión, si las mandíbulas están así o están así relajaditas, ¿no? Uno yendo al cuerpo yo creo que puede ser una manera muy visible, ¿no?, de distinguir entre esos dos esfuerzos. Yo me encuentro totalmente reflejado en lo que dices, Teresa, me resuena todo y lo vivo así, y en mi caso particular lo resumiría en una frase, ¿no? Tú vives desde la comprensión y cuando el esfuerzo sea necesario vendrá. El esfuerzo aparece cuando tú estás en el buen lugar, ¿no? Viviendo desde la comprensión de lo que somos. Cuando sea necesario esforzarte, el esfuerzo vendrá a ti. Y esto te permite fluir. Y vamos a acabar con una pregunta. Buscad el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Solemos desconfiar con facilidad. ¿Cómo caminar en una mayor confianza? Añado, ¿no? ¿Cómo alcanzarnos a nosotros mismos, ¿no?, que al final es también lo mismo, una variante de la pregunta. Es una de las frases del Evangelio que últimamente más hace ya años me atraen, ¿no? Y que la escucho como ahora mismo con gozo cuando la escucho, ¿no? Y yo la traduciría en un lenguaje no religioso, en un lenguaje no teísta, y la traduciría de este modo. Cuando comprendes lo que somos, todo lo demás se te regala por añadidura. Esto no es negar todas las mediaciones que necesitemos, no es negar que tienes que ir al psicólogo, que tienes que tomar un ibuprofeno cuando te duele la cabeza, que tienes que tomar no sé qué, o ir al gimnasio o hacer no sé qué cosas. No niega nada de eso, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando comprendes lo que eres, todo se te da por añadidura. Sí, o simplemente cuando uno es capaz de comprender lo que es, aceptar lo que es y tener una visión de sí mismo que no es desenfocada, pues vive no solo en armonía consigo mismo, sino, como decías tú, también con los demás, ¿no? En cambio, cuando uno está en lucha permanente consigo mismo, eso al final acaba trascendiendo en una relación de conflicto con los demás, ¿no? Es decir, la paz interior es condición sine qua non para la paz exterior, ¿no? Y por lo tanto, el que vive aceptando lo que es, quién es, cómo es, y lo asume sin caer en la tendencia comparativa o en el agravio comparativo, todo lo demás fluye con espontaneidad de ese ser, ¿no? Y no está constantemente mirando a izquierda o derecha si el otro es mejor, es peor, si tiene más dones, más talento, porque simplemente acepta lo que es, quién es, su misión,
y su también limitación, sus carencias y sus capacidades, ¿no? Y eso los demás lo agradecen, porque esta persona es una persona que está en paz y pacifica los entornos en los que está, ¿eh? Por tanto, realmente es el punto de llegada, ¿no? Es donde deberíamos tender a instalarnos. Yo diría, me viene a la mente dos cosas. Una expresión de Mónica Caballé, la cito con frecuencia, siento mucha afinidad con ella, que es habitar la senda de la verdad, ¿no? Que es dónde estoy ahora, cómo estoy ahora, cuál es mi verdad ahora, y descanso ahí y suelto lo demás. Ya está, ¿no? Y lo demás viene. Y ahí hay una confianza, ¿no? Yo descanso en el lugar en el que estoy, en cómo estoy ahora, en dónde estoy, y suelto lo demás, ¿no? Y eso da un relajo muscular y una confianza poderosos, ¿no? Y otra cosa que me viene a la mente es cuando tenemos dificultad para confiar, uno dice, vale, pero es que yo resulta que no puedo confiar, ¿qué hago? Estoy aquí en la desconfianza, ¿no? Pues en mi experiencia hay una vivencia que es paradójica, la de confiar en la desconfianza, ¿vale? Habito la desconfianza, estoy en la desconfianza, atravieso la desconfianza, escucho, siento en el cuerpo la desconfianza y la escucho, y curiosamente, al vivir y al entregarnos conscientemente a esa desconfianza, lo que emerge es confianza. Es ese soltar, ¿no? Hemos acabado este cafecito aquí en casa todos juntos, en el espacio del salón. Tenemos ahora 2 actuaciones más, pero nosotros hemos acabado, nos vamos a acercar ahí mientras cierran el telón para que preparen detrás los que van a empezar, ¿vale? Muy bien. Venid para aquí. Venid, venid. Van a cerrar la cosa, ¿eh? Muy bien.